Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Gonzalo Rosero está en contados instantes más ya en la conducción de este programa informativo. Algún tema en el tránsito impide que llegue hasta nuestros estudios. Pero vamos a irnos de inmediato con estas informaciones destacadas del día de hoy y relacionado también con temas que no hemos podido abordarlos, como por ejemplo, a 16 llegan ya los fallecidos por el consumo del alcohol metílico. El Ministerio de Salud habría informado que 16 personas han fallecido desde que se reportaron los primeros casos de intoxicación por alcohol adulterado el pasado jueves. 62 pacientes han sido atendidos en los hospitales por los síntomas que presentan precisamente la ingesta de este tipo de licor. En las últimas semanas, las autoridades habrían proporcionado información y han hecho también seguimiento a quienes podrían estar comercializando este denominado licor etílico. De lo que se conoce, las embotelladoras o quienes se han dedicado al consumo y sobre todo a la comercialización de este tipo de licores, pues tendrían todavía una cantidad que puede estar circulando en los medios locales. Por eso es tan importante que usted, obviamente, pues esté al tanto de las informaciones y que tenga sobre todo las alertas necesarias para evitar el consumo de este tipo de licor. A 16 habrían llegado el número de fallecidos con este licor adulterado. 5 personas están detenidas según las autoridades. 19 locales fueron ya clausurados y 4.000 litros de este alcohol sin registro sanitario tuvieron que ser incautados. Según las informaciones publicadas en los últimos días por las autoridades, se continuarían haciendo operativos para dar cuenta de en dónde se encuentra la comercialización de este tipo de licor que va cobrando ya la vida de 16 personas. 6:55 en la mañana y el SRI rastrean también 2.129 millones en facturas falsas. El Servicio de Rentas Internas estaría rastreando a 512 empresas fantasmas que ejecutaron por una década transacciones ilegales para facilitar el contrabando, la evasión de los impuestos y otros delitos fiscales. En la zona industrial, ubicada en el norte de Quito, en la esquina de la avenida Galo Plaza y de Los Ciruelos, se encuentra un complejo que reúne a unas 6 empresas. En esa dirección estaba registrada una compañía dedicada presuntamente a la venta al por mayor y al menor de maquinarias para la industria alimenticia. Pero en una visita realizada por el diario El Comercio el día sábado pasado, un trabajador del lugar indicaba haber oído acerca de esta firma en los años en que labora. Pese a ello, y según los datos de la Superintendencia de Compañías, la empresa registró actividades entre el 2012 y el 2016 e incluso reportó haber facturado ventas por 13 millones en este periodo. Precisamente los primeros casos de las empresas fantasmas se evidenciaron a partir de los operativos de rutina que realiza el SRI. Se trata de la verificación de los domicilios de aquellos ingresados en el Registro Único de Contribuyentes. Pero luego, y gracias a la incorporación de otros mecanismos, el SRI pudo establecer que no eran casos aislados, sino más bien una práctica común. Entre las herramientas
herramientas de este Big Data para el cruce de la información con otras entidades, como podría ser el Seguro Social, la aduana, incluso el levantamiento del sigilo bancario de algunos contribuyentes, un polémico tema que se introdujo mediante la reforma legal en el año 2012. El cruce de datos permite entonces determinar, por ejemplo, que si bien las empresas reportaban haber vendido maquinaria, no habría registrado de que hayan adquirido estos insumos. Una empresa registrada como productora y comercializadora de material impreso nunca adquirió, por ejemplo, ni hojas ni tinta, ni siquiera poseía maquinaria. Así, el Servicio de Rentas Internas, en la búsqueda de 2.129 millones que se habrían estado dando en una facturación falsa. Ya está aquí Gonzalo Rosero e inicia la revista informativa Democracia. Muchísimas gracias, Vero. 6:57 de la mañana. Hoy sí que nos retrasamos por un mal, pésimo despliegue de control del tránsito. No hay ninguna motivación este momento en la Plaza Argentina, y esto como un llamado de atención a quienes dirigen los instrumentos que moderan el tránsito municipal en la ciudad de Quito. Esto no es responsabilidad de nadie más, sino de la administración alcaldicia. Hay escasísimo personal y desde hace algunos días, hay algún tipo de interrupción en la fluidez del tráfico por un mal manejo, un mal cálculo, un reloj semafórico defectuoso, no sabemos, pero ahí están lidiando una gran cantidad de automovilistas que me darán la razón. Esto viene aconteciendo desde hace algunos días. ¿Cuántos policías contamos entre todos este momento en la Plaza México? ¿Usted dice que se llama? Perdón, Argentina. ¿Yo lo dije México o ya dije Argentina? No, pues la Plaza México está en la iglesia de Fátima, arriba, y valga la oportunidad para expresar a nombre de la urbe un profundo reconocimiento al señor embajador de México, que le ha transformado prácticamente a ese parquecito, que es un observatorio maravilloso de la ciudad, en esa parte de la iglesia de Fátima. Así es que nos han descompuesto, exministra fiscal, le sacamos, pero mire, el privilegio que vamos a tener. Estamos saludando, señoras y señores, y perdonen ustedes esta hilera de improvisaciones que estamos realizando por este retraso del periodista. Sea como fuere, es mi responsabilidad. Más bien dicho, la irresponsabilidad es mía por no haber salido a tiempo de casa. Acomodados como estamos y presididos por la exfiscal general de la República, doctora Mariana Yepes, así como de el excontralor general del Estado, el señor doctor Alfredo Corral, he invitado al periodista e investigador Fernando Villavicencio para que nos acompañe en temáticas que van desde paraísos fiscales, a uno de los cuales el señor fiscal de la República está viajando y ya se encuentra este momento en el Istmo, en la ciudad de Panamá, que es un escenario adecuadamente seleccionado, y de ahí me parece que viaja a Europa, o por lo menos deja coordinando en una convención de fiscales del continente, deja coordinando la concurrencia hasta Suiza. Esta es la capital de los dineros mal habidos y de los ahorros mal adquiridos. Esta ciudad tiene una fama impresionante como paraíso fiscal desde hace mucho tiempo,
Y de esto ha vivido, que me dispense el señor representante diplomática de la otrora ilustre República de Suiza, pero de esto ha vivido ese país. El negocio con paraísos fiscales que eran de sobra conocidos desde hace muchos años, que se venía hablando de ellos como parte del paisaje de la sociedad capitalista de todo el planeta, como una especie de morada de las fortunas de todo el planeta, fortunas fugitivas de impuestos, fugitivas de real propiedad y más bien capitales despenalizados, simple y llanamente porque arribaban allá y eran depositados en esa cadena de bancos, banco suizo, banco seguro, seguro de todo, seguro de todo. Nadie averigua de dónde trajo, de dónde vino. Me dicen reiteradamente que hay una legislación ahora bastante madura, experimentada, y que también Suiza y otros paraísos fiscales están poniendo orden a la desorganización financiera y a la recepción de capitales que desaparecen desde sociedades y países y pueblos pobrísimos, cuyos conductores o cuyos intermediarios de tanto latrocinio hacen allí pues de las suyas, inventan metodologías, lavan el dinero, etcétera, etcétera. Eso es lamentablemente Suiza. Y hacia allá creo que va a conducir a un grupo de fiscales de menor jerarquía o de otras especializaciones, el señor fiscal general de la República, que este momento debe estar ya, vuelvo y repito, en territorio panameño. Bueno, eso es lo que estamos en condiciones de poder anunciar a ustedes. Y con ellos comenzamos precisamente. Muchas gracias por la presencia. La ruta del dinero de la corrupción es lo que seguramente está persiguiendo el señor fiscal general de la República hasta que se animó. Teníamos por aquí los periódicos que me había concedido Fernando Villavicencio. El diario La Hora, por ejemplo, menciona en primera página el titular que lo dice todo, ¿no? Tenga la bondad, exactamente. ¿Usted quiere que lea lo de la refinería de Esmeraldas, un riesgo de 400 grados centígrados? ¿O quiere que lea yo los temas relacionados con este evento que estoy yo anunciando y que se realiza en Panamá? Los fiscales latinoamericanos están denunciando amenazas por caso Odebrecht. En la cita, procuradores y fiscales de América Latina, Fernando, también de Europa, están analizando el esquema de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, participa de este encuentro internacional en la lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales que se está realizando en Ciudad de Panamá. Y en esta cita, procuradores y fiscales de América Latina y Europa analizan, ya lo dije, el esquema de corrupción en torno a la constructora de origen brasileño, con un capital de liderazgo político bastante, por decirlo menos, controversial, tanto en el lado oficialista como también en el lado de la política de oposición. En la misma Brasil, ¿cuál es la situación
¿Y qué conocimiento tiene Vaca Mancheno, nuestro fiscal general de la República, Fernando, como para poder hacerse el quite de jugadas mañosas que estarán utilizando y que más bien van a ser muy asesorados algunos fiscales pícaros que también están acudiendo a este encuentro, ¿no? Porque de todo hay este momento en la viña del Señor. Con esto comenzamos, señoras y señores, y semejante staff de invitados que tienen la bondad de honrarnos con su presencia. En el caso de Brecht es necesario entender que se trata de un tema complejo, es un proceso delictivo transnacional de criminalidad organizada. Son delitos económicos complejos cometidos en distintas jurisdicciones y es fundamental para nuestros países, para la sociedad interamericana y el mundo, hacer empeños, hacer un esfuerzo adicional para respaldar el trabajo de los ministerios públicos. Y si los ministerios públicos están bien amarrados por el vicio de el robo de dinero, digamos por esa conspiración con los grandes rateros del planeta, qué pena decirlo, pero hay muchos fiscales y procuradores que también han caído en los últimos tiempos. Fernando, ¿qué conoce usted de esta reunión de fiscales latinoamericanos y qué importancia le da por el lado de la indagación de la sociedad de la misma región? Muy buenos días. Buen día, Gonzalo, y un honor compartir con personalidades tan importantes, doctora Yepes, doctor Corral. Bueno, el fiscal general hace este viaje el mismo día, organiza este viaje el mismo día en que su fiscalía se abstiene de acusar a los principales implicados en el delito de peculado de la refinería Esmeraldas, ¿sí?, cuyas empresas y parte de los capitales de estas empresas vinculadas al negocio de la repotenciación de la refinería Esmeraldas están justamente en paraísos fiscales. Entonces, vea usted esta gran hipocresía. El fiscal general Carlos Vaca también viaja a esta reunión de fiscales el mismo día o a día seguido de que la justicia americana detiene a un alto funcionario, exfuncionario de Petroecuador, Marcelo Reyes, denunciado por este humilde periodista en un extenso reportaje publicado el año 2016 con todas las pruebas. Al fiscal Vaca solo le tocaba hacer enter, descargar los documentos, ¿sí?, pedir copias certificadas de esos documentos, probar el lavado de activos del señor Marcelo Reyes López, alto funcionario de Petroecuador, asesor de Carlos Pareja y Anuseli, quien tiene empresas en paraísos fiscales. Es decir, Gonzalo, la justicia americana, a quien yo remití estos documentos, y ellos sí leyeron mi investigación, le apresan a Marcelo Reyes acusándolo de lavado de activos en los Estados Unidos. Y la prensa le pregunta al señor fiscal, ¿y de qué se le acusa en Ecuador? ¿Qué han descubierto en Ecuador del señor Reyes? Y el fiscal dice, no hemos descubierto nada. O sea, literal, no puedo mentir. O sea, quisiera mentir para que no parezca tan grotesca esta realidad, pero no puedo y no debo mentir. Es decir, qué hipocresía, qué engaño, qué dolor, que el trabajo de un periodista, o pongamos del periodismo de investigación de este país, sea acogido por la justicia de Estados Unidos y el fiscal general diga, no, el señor Reyes no pasa nada, y salgan por la puerta grande con dictámenes abstentivos de su fiscalía los principales imputados en delito de peculado. Y yo quiero, aquí está la señora fiscal, ex fiscal, y el señor ex contralor. Yo no soy un experto en esto, pero resulta que en los únicos procesos donde hay informes de Contraloría acusando de peculado
Justo en esos procesos la Fiscalía se abstiene de acusar, pero sí es muy ágil y diligente para acusar a Jorge Glass por delitos menores, ¿sí?, como asociación ilícita o a otros por cohecho. Ya han sido excluidos, ¿sí?, liberados de responsabilidad por la Fiscalía, los responsables de la compañía Worley Parsons, la fiscalizadora de la repotenciación de Refinería Esmeraldas, la fiscalizadora del grotesco proyecto de Refinería del Pacífico, de Monteverde. Es decir, y ahora que este periodista, sí, cara dura, terco, presenta un informe de 100 páginas con 7 años de investigación sobre la mayor trama de corrupción de este país, que es lo que son los negocios multimillonarios con China y Tailandia, le presentamos con el Colegio de Abogados a la Fiscalía General del Estado. Y justo ahí se está pidiendo que la Fiscalía haga un recorrido por la ruta del dinero, ¿sí?, que está, entre otros, en paraísos fiscales, ¿sí? Y resulta que el fiscal no hace nada. ¿Y el viaje de ahora? Y el viaje de ahora, mire, Gonzalo, este es un viaje para distraer, ¿sí?, porque la Fiscalía tiene suficientes elementos. Antes de buscar la ruta del dinero, tiene que buscar la ruta de los dueños del dinero. ¿Cómo es eso? Los dueños del dinero están aquí, pues. Eran sus coidearios, los militantes de Alianza País. O sea, ahora se van allende los mares a buscar O sea, Fernando, usted lo que dice es que el señor fiscal general ahora en el Istmo de Panamá, ¿qué está buscando? O sea, Está para mí buscando esto es una más relación entre quiénes, si es pana de los dueños del dinero sacado a ese segmento de paraísos fiscales del planeta. Le estoy poniendo ejemplos concretos. En la denuncia que presentamos están los números de cuentas bancarias, ¿sí? Híjole. ¿Dónde está el dinero? Parte de esos 2.400 millones de dólares que le quitaron al pueblo ecuatoriano, llevándose el petróleo y revendiendo el crudo con $4 de diferencia. Ahí están cuentas bancarias, sumas transferidas, nombres de compañías que coinciden en mucho con el destape que provocó los Panama Papers en esta masiva filtración del e-SIC. Ahí están nombres de empresas como Easton Trading de Nevada, de Estados Unidos, un paraíso fiscal. Están empresas como el Livingston Financial Corp de Dubái, un paraíso fiscal. Están empresas creadas en Panamá donde se transfieren millonarias sumas. Pero lo más grave, Gonzalo, el Ecuador es un paraíso de paraísos fiscales. O sea, estamos buscando cuentas en paraísos fiscales cuando el Ecuador en el gobierno de Correa se dio el lujo de firmar más de 150 contratos con más de un centenar de compañías creadas en paraísos fiscales. Vea, en el caso del Campo Auca, somos un paraíso de paraísos fiscales. Mire, en el caso del Campo Auca, que acabo de publicar en Focus, en Plan B y 1000 hojas, el gobierno del presidente Correa, el directorio del Banco Central, por decisión de Correa, abren una cuenta bancaria en el Bank of China, Panamá, ¿sí?, el paraíso fiscal de Panamá, para depositar en este banco los pagos por la tarifa a la compañía Schlumberger. O sea, qué principios, ¿no? Qué talante, qué dignidad de Rafael Correa para aprobar, pelear una ley en contra de paraísos fiscales y abrir una cuenta en Panamá para pagar a la compañía Schlumberger. ¿Dónde se deposita toda la plata de la venta del petróleo ecuatoriano? ¿Dónde? En Panamá, en el paraíso fiscal de Panamá, en una cuenta del Bank of China. Solo una molestia, Fernando. ¿Qué tiene que ver o cómo se ha explicado desde el año 2007 el abogado Marcelo Reyes López, a él nos estamos refiriendo, ha ocupado altos cargos de responsabilidad en el sector petrolero? Sin su autorización, dicen, no se firmaba ningún contrato de importancia en la compañía Petroecuador. ¿Se imaginan lo que es eso?
estimados amigos oyentes, Marcelo Reyes López tenía más poder que el mismísimo Rafael Correa en este tipo de negocios. Sin autorización no se firmaba ningún contrato de importancia en Petroecuador y en la gerencia de refinación. Sin el aval jurídico de Reyes no se podía suscribir contratos con la compañía de Jorge Vivar. ¿Qué tiene que ver Jorge Vivar? Jorge Vivar es al que le acaban Jorge de liberar. Vivar Quintero. Y vino acá a su radio y me dijo que yo era un delincuente y todo. Hay un informe de Contraloría con responsabilidad penal. La Fiscalía inicia el proceso por peculado con base a este informe de Contraloría. Este señor Jorge Vivar, yo lo que pruebo con documentos del municipio de Quito, ¿sí? Y con documentos de un juicio que le sigue el arquitecto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Jorge Vivar le regala una mansión en Cumbayá al delegado de Petroindustrial, que tenía que autorizar la firma de los contratos con la empresa Jorge Vivar. El señor Marcelo Reyes aparece con una mansión en Cumbayá. Yo boté un dron y le saqué, es una casa pero de lujo. Yo ni pensar estar ahí. Y Jorge Vivar le paga para remodelar la mansión $300,000. El arquitecto que hace la remodelación recibe $250,000 en cash en una funda plástica. ¿Sí? Y queda pendiente el pago de 50,000. Como los delincuentes de cuello blanco son bien codos, o sea, pelean hasta el último centavo, este señor Marcelo Reyes no le quiere pagar los 50,000 al arquitecto y el arquitecto le sigue un juicio. Entonces yo consigo toda esa información y ahí aparece que Reyes y su esposa reciben la propiedad de Jorge Vivar. Es decir, una compañía contratista entrega una propiedad a un funcionario público con responsabilidad. Eso menciona usted en su libro. Dice: el 12 de marzo del 14, Jorge Vivar Quintero, como gerente de su empresa, nombra a Esmeralda del Rocío Esparza Patiño, cónyuge de Reyes, Así es, esposa de Reyes, como administradora y responsable de la mansión ubicada en las afueras de Quito, en los valles 2 y 3, conjunto a Balón, en una zona exclusiva de Cumbayá, con plenos poderes para remodelarla, hasta que la empresa decide el destino final del inmueble. Esto señala el poder firmado por la empresa petrolera. Y con ese poder, la señora Esparza Patiño, el 25 de abril del 2014, contrata al arquitecto Iván Moya, propietario de la empresa de yesos, así se llama la empresa, la remodelación de vivienda por un monto de casi $300,000, de los cuales 243,000 fueron cancelados previamente y en efectivo. En su libro dice usted, billete sobre billete. El saldo debía ser pagado a la entrega de la obra, lo que no ocurrió. Pero aquí en nuestra memoria técnica, que la llevamos hasta cierto punto de la mejor manera, con un seguimiento calendario muy cuidadoso, estamos tratando de ubicar esto que pertenece a alguna entrevista o trabajo periodístico que realizamos seguramente en el año 14 cuando se denunció esto. Así es. Entonces, mire, Gonzalo, a mí me provoca un enorme dolor después de haber hecho esta investigación. Yo creo que la doctora Yepes, si hubiese recibido esa información, de hecho, yo entiendo que una autoridad judicial, si lee el periódico, si se entera, yo creo que de oficio está obligada a intervenir. Hay demasiadas pruebas y la semana anterior acaban de emitir informe abstentivo y le liberan de responsabilidad a Jorge Vivar. Entonces, miren, para concluir, Gonzalo y amigos y amigas de la radio, en el mismo dictamen, sí se le acusa a Carlos Pareja, que firmó el contrato, ¿sí? Pero no se le acusa al empresario que recibió el sobreprecio. O sea, que algún abogado, y usted, doctor Corral, excontralor, la responsabilidad legal es solo del funcionario público
¿Y qué hay del empresario que firmó un contrato con sobreprecio? Porque eso es lo que está hablando, un juicio por peculado. Hay un sobreprecio de $7 millones en el contrato con Jorge Vivar. Entonces, Jorge Vivar se va tranquilamente a su casa y Carlos Pareja, a él es el único que se le acusa, y lo propio a Alex Bravo se le deja libre de responsabilidad. Estas cosas a mí me duelen, y le digo me duele mucho porque me duele el tobillo izquierdo, donde llevo un grillete. Y le aseguro que el día lunes próximo, este mismo fiscal, sí, que ahora anda levantando polvareda en las reuniones con los fiscales por los paraísos fiscales del continente, con seguridad irá a acusarme, sí, y pedirá la máxima pena para el investigador o para el periodista Fernando Villavicencio por haber revelado información supuestamente reservada. ¿Qué información reservada? Yo he revelado información pública, sí, para destapar esta cloaca de corrupción de 10 años. Es lo que he hecho. Y perdóneme que me duele y me moleste. Con toda razón, Fernando. Y la molestia, incluso yo tengo con el archivo de la radio, y la molestia tiene la gente. Sí, pues la gente tiene también, digamos, mucho dolor que estas cosas se escuchan y pase, se escuchan y pase. Doctora Mariana Yepes, ¿qué conocimiento tiene usted de esta semblanza que, con las limitaciones naturalmente que tenemos todos los que estamos reoyendo este escenario de corrupción, de dudas, de escepticismo y una realidad que busca ser minimizada, disimulada, exfiscal? No tengamos un organismo o un funcionario a quien apelar, una memoria social a quien apelar y decir, a ver, ¿cómo fue esto? Sino nuestros investigadores periodísticos que han tenido que entrar a usar un grillete en sus extremidades para atreverse por lo menos a recordarnos permanentemente este tipo de milagros de una mafia que ha estado controlando todo el movimiento, corrupto de estas negociaciones, de estos privilegios, de estas movidas financieras, por allí dejarlo. Y bienvenida, qué coraje tenemos y qué impotencia de no poder servir a nuestra audiencia, a la memoria pública, con elementos que puedan demostrar lo que seguramente su memoria tan nítida nos puede ayudar a entender lo grave que ha resultado un caso, apenas un caso, que viene a la memoria por esta publicación de un rotativo de este día, diario La Hora. Tenga la bondad. Muy buenos días, exministra. Buenos días, licenciado, y gracias por la invitación. Buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Buenos días al licenciado Villavicencio, con quien comparto este panel. Tengo el honor de hacerlo, y con el doctor Corral, distinguido amigo. Sí, distinguido amigo con quien compartimos años en las funciones, ¿no? En las funciones de control. En un paralelismo. Sí, exactamente. Había un organismo de buena en voluntad. El Ministerio de coordinación en la lucha contra la corrupción. Cuando habían entidades de control. Bueno, sí, lo que pasa es que la Fiscalía estaba considerada como un organismo de control, pero realmente no lo era. Yo creo que está bien ubicado, no dentro de la función judicial, pero no debe ser un organismo de control. Pero eso fue producto de una reforma. De una reforma constitucional, con la cual no estoy de acuerdo. Bueno, yo quería... ¿Con qué está de acuerdo para que no nos dejen pendiente? Claro. Podría salir con algunas cosas estoy de acuerdo, pero con muchísimas no estoy de acuerdo. Correcto. Pero quería aprovechar esta oportunidad antes de iniciar el tema en expresar mi solidaridad al licenciado Villavicencio. Mi solidaridad por haber sido objeto de una persecución injusta, y lo creo y lo digo sinceramente que es injusta, porque me he permitido revisar sobre todo el primer expediente, el primer proceso que le siguieron a usted, y ahora con la aplicación de esa medida cautelar
que es propia para delincuentes y no para ciudadanos valientes, como ha sido él, que ha denunciado permanentemente. Y bueno, yo creo que también vale la pena felicitarle por la información que tiene y que no desaprovecha, ¿no? Sí. Bueno. Le agradece enteramente la sociedad ecuatoriana, tanto a Fernando como a usted, que trae a colación un asunto que vale la pena reivindicarlo como un gesto de un periodismo honorable. Así es. Que no ha claudicado, digamos. Y sobre todo valiente, ¿no? Sí, porque yo creo que sacrifica la paz y la seguridad personal y la de su familia en aras de obtener justicia, sí, ¿no? Con relación al tema del viaje a Panamá del doctor Vaca, yo creo que no es de extrañar, porque las fiscalías y ministerios públicos de Iberoamérica tienen un organismo que se reúne normalmente cada 2 años, o sea, cada año, 2 veces al año, y cuando existen asuntos de especial importancia, convocan a la reunión y ahí se dilucidan muchos temas que serían de común interés. Este tema de común interés en los días que estamos viviendo es el relacionado con Odebrecht, y entonces no creo que exista ningún tema que pueda llamar la atención. Yo creo que es para solicitar una colaboración, para intercambiar experiencias y sobre todo porque existe una red de colaboración judicial. Esa red de Iberoamérica fue establecida desde hace muchísimo tiempo cuando yo estaba en funciones, y fue establecida a nivel de la Administración de Justicia por los presidentes de Corte Suprema, y también de esto se hizo partícipe los fiscales y jefes de Ministerio Público o procuradores, como se llaman en otros países. Lo que sí debe llamarnos la atención es aquel asunto que mencionó aquí el licenciado Villavicencio. Yo tenía inclusive anotado como algo alarmante que en Estados Unidos ya está preso este señor Reyes, ¿no? Que era el coordinador jurídico de Petroecuador, y que aquí en realidad no se había hecho nada. También leí en la prensa que se había presentado una denuncia ya de su parte, y aquí se ha ratificado, pero que el señor fiscal dijo que no se había obtenido ningún elemento que esté en contra del doctor Reyes, del abogado Reyes. Esto es, yo creo que un golpe a la actividad de la Fiscalía. Realmente es un golpe a la responsabilidad de la Administración de Justicia. ¿Y por qué digo Administración de Justicia? Porque la Fiscalía lamentablemente está dentro de la Administración de Justicia, de acuerdo con la nueva Constitución, porque la Fiscalía tiene que ser un órgano autónomo, independiente, como estaba en la Constitución de 1998, con la que en esa Constitución nace la Fiscalía con rango constitucional, y así lo crea. Ese es el espíritu. Ahora está supeditada al Consejo de la Judicatura. Entonces ha restado independencia absoluta tanto a la Fiscalía como también a los órganos de administración de justicia, que es la Corte llamada ahora nacional, las Cortes provinciales, los tribunales y juzgados que están supeditados al Consejo Nacional de la Judicatura, que ha tenido la habilidad de empoderarse como autoridad máxima de la función judicial, que no lo es. Bueno, pero ese es otro tema. En este aspecto, yo también quería mencionar el tema que ahora se dijo aquí sobre el proceso que se sigue o que se seguía contra algunos empresarios vinculados con el señor Pareja y con el señor Tapia, me parece, ¿no? Sí, que los dos son los únicos acusados por peculado y que los otros son objeto de un sobreseimiento, serán objeto de sobreseimiento porque el fiscal no les acusó. ¿A qué se debe eso? Yo me he preocupado y he revisado la normatividad correspondiente al delito de peculado en el COIP. De acuerdo con el 278, todo el peculado está dirigido exclusivamente a los funcionarios públicos. Cosa especialísimo. Se reformó el artículo correspondiente al peculado y todo fue hacia el sujeto calificado, que se llama en la tipificación del delito, que es el funcionario público. Y nada dice de terceros, absolutamente nada. En el anterior Código Penal se
mencionaba a terceros y sobre todo la Corte Suprema de Justicia había dictado varias resoluciones en las cuales se aclaraba esta situación, que las personas que habían contratado con los funcionarios públicos estarían inmersos en la responsabilidad. Hoy no entiendo por qué el delito de peculado fue acomodado en tal forma que es son pocas, es un solo artículo con varios incisos que trató de condensar todo lo que había en la legislación anterior, porque el delito de peculado ha tenido una historia, ¿no? Fueron ingresando a este delito ciertos sujetos, como por ejemplo los representantes de los bancos que ingresaron en el año 1999 o en el año 2000, pero antes no era. Ellos ya están colocados aquí como actores del delito de peculado. Pero en este resumen que se ha hecho, ¿cuándo inauguramos el nuevo formato monetario en esos acontecimientos? No, por el 99, por ahí. Ajá. Bueno, entonces ahí ingresaron ellos, porque los administradores bancarios no estaban dentro del delito de peculado. Eso no estaba. Eso fue en el año 1999. Por eso los hechos anteriores a 1999 no eran peculado cometidos por los administradores bancarios. Hoy les mencionan aquí. Y poco a poco este artículo fue creciendo, el 257 del Código Penal. Y después vinieron unos peculados atenuados también en número de 4. Pero todo era peculado, ¿no? Aquí se supone, porque se lo hizo tan técnicamente, con asesores de toda especie, técnicos en el derecho penal, pero le han suprimido a los terceros. Entonces ahí yo justifico aquello de que el fiscal no acuse a los particulares, a los empresarios, a quienes están vinculados con las personas, con los funcionarios públicos. Y en esa delito, partecita, ¿quién tachonó? Y no, yo no tengo la menor idea, no he participado absolutamente en nada en la elaboración de este código, y esto salió como el fruto de un gran debate, de una socialización, no sé ante quién se socializó, porque yo no soy partidaria de este código en muchísimos temas. Yo creo que está muy bien que se le introdujo doctrina, se introdujo dogmática, porque nuestro código era de 1930, entonces estaba muy bien que se haya modificado, ¿no? Pero ciertas cosas no, y además en la parte procesal está bien que se haya perfeccionado el sistema oral. Un sistema que no es nuevo, no vino con el COIP, que está desde el año 2000. Entonces, no, me parece que esta parte debe ser muy importante de analizarle, ¿no? Debe ser un hecho doloroso que debería motivar al foro de abogados un estudio detenido y para proponer reformas. Yo creo que el fiscal, pues, tendría la obligación, me refiero al fiscal que está conociendo el tema, la obligación de ¿El que está en Panamá? No, del que está conociendo este tema. El fiscal especializado fiscal, que está conociendo esto, que presentó su dictamen. Él debería, pues, abrir nuevas indagaciones o instrucciones, iniciar instrucciones para que no queden los delitos en la impunidad relacionados con los empresarios, que podría ser enriquecimiento. ¿Y cómo podría asegurarse de que la impunidad no sea la visitante que da por terminado cualquier episodio de investigación? Bueno, yo creo que sí están abiertas muchísimas investigaciones, por lo menos el doctor Vaca lo ha dicho, y yo creo que así será, porque no puede decir algo que no está haciendo. Y también... Y por eso las amenazas que, por ejemplo, de Odebrecht, que se han acrecentado. Puede ser, no lo dudo tampoco, no. Claro. No podría decir no, porque no me consta. Pero eso no debe hacer que el fiscal ecuatoriano se frene, digamos, de continuar. No, porque una persona que tiene temor, el juez o el fiscal que tiene temor, no debe ser ni juez ni fiscal. Mejor renunciar. Exactamente, si tiene temor de eso. Claro. Hay que continuar con sus funciones. Otro asunto que vale la pena indicar con relación al peculado es aquel requisito de procedibilidad, que no se puede iniciar un proceso si no es con el informe de la Contraloría. Y un informe que establezca presunciones, indicios de responsabilidad penal. Esto desde luego no es obra de este código, sino que ya la Corte Nacional, ya se llamaba Nacional anterior, emitió una resolución de carácter vinculante obligatorio, porque es una de las funciones que tiene también la Corte Suprema, la Corte Nacional ahora, de legislar. Pero el legislador acogió eso y ya lo introdujo en la norma. Entonces existe esa disposición de que se exige un requisito de procedibilidad como es el informe de la Contraloría.
bueno, eso también demora que se inicien los procesos por peculado, ¿no? Pero, ¿qué le parece la gestión, doctor Alfredo Corral, realizada y que pondera el señor fiscal general Vaca Mancheno, de que en búsqueda de información en Panamá, en este viaje, ahorita, por la trama de sobornos de Odebrecht, él ha logrado, dice, reunir opiniones, no creo que físicamente, a los señores fiscales de los siguientes países, fiscales y procuradores, de Panamá, de Suiza, de Argentina, de Portugal, de México, de Colombia, al de Ecuador, no sé si se refiere al procurador de aquí, El Salvador, Portugal, Guatemala y Perú. Ellos participaron en el Encuentro Internacional de Lucha contra la Corrupción y Blanqueo de Capitales. El fiscal ecuatoriano Carlos Vaca Mancheno se reunió ayer con la procuradora de Panamá, la señora Kenia Porcel, y con el fiscal de la Confederación Suiza, Michael Louber. La razón: recabar información sobre el caso de Odebrecht, por el cual en Ecuador se investigan delitos de asociación ilícita, lavado de activos, captación ilegal de dinero y concusión. O sea, él ya lo tiene por probado estos hechos, me refiero al señor fiscal Vaca Mancheno. Y dice, en el país uno de los investigados es el vicepresidente sin funciones Jorge Glass, quien fue vinculado al caso que investigaba a su tío Ricardo Rivera el 29 de agosto. En total hay 18 sospechosos de participar en esta trama de sobornos, dice el doctor. En su intervención, el fiscal Vaca aseguró que el caso Odebrecht es una trama de corrupción compleja, pues es un proceso delictivo transnacional de criminalidad organizada. Esto es lo que menciona. Y dice que es fundamental para nuestros países, para nuestra sociedad latinoamericana y el mundo, hacer un esfuerzo adicional para respaldar el trabajo de los ministerios públicos en esta temática. El doctor Vaca advirtió, sin embargo, que el trabajo de los fiscales está siendo amenazado por grupos de presión. Y ayer, sin mencionar a cuáles, hizo que la opinión pública regrese a ver naturalmente a Diana Salazar, pues no, que es la principal afectada con esta amenaza. Por eso a la noche el señor presidente de la República rechazó estas amenazas a la fiscal jurisdiccional, si estoy empleando la palabra adecuada. Y esto dijo: como gobierno nacional, rechazamos de manera enérgica y tajante las amenazas contra la fiscal Diana Salazar. Nos solidarizamos con ella y con su familia, que han sido ahora amenazados. Ecuador es un país de paz, un país democrático, en el que cada persona debe hacer su trabajo sin intimidaciones. Nuestros jueces y fiscales deben trabajar en paz, en libertad. Ustedes, compatriotas, tienen que convertirse en veedores ciudadanos que ayuden a limpiar de malos ejemplos el entorno de nuestros hijos. No nos vamos a amedrentar. Nadie se va a amedrentar, porque esta es una labor conjunta, necesaria y pedida como clamor ciudadano. ¿Usted qué le advierte al señor presidente Moreno en estas temáticas y la forma como él les otorga tratamiento calmo, tranquilo, como debe ser un presidente, dirán muchos ecuatorianos? ¿Energía para qué necesitamos desde la presidencia de la República? Para que no transcurran las cosas y después de unos 4 años recordemos como el episodio que nos ha descrito este momento y que a mí personalmente me da vergüenza a nombre de la prensa nacional,
que hayamos abandonado un caso de esta naturaleza en el seguimiento que nos corresponde desde el lado investigativo. Es decir, hacemos titulares, configuramos escandalosas crónicas de radio, televisión, con imágenes y todo, hacemos un esfuerzo investigativo importante, pero las redacciones, las jefaturas de las redacciones, especialmente de los impresos, dicen hasta ahícito no más, para usar términos criollos de la población ecuatoriana de provincia. Hasta ahícito no más, no sigamos adelante. No tenemos empeños de los organismos de control, no nos apoyan. Y entonces los medios quedan huérfanos también de una situación donde con semejante apoyo de la prensa, los fiscales, procuradores, vea, el procurador de aquí es Mr. Silencio en un montón de cosas. Ahora está medio empujado por las circunstancias, por lo menos a esclarecer. Le pido su opinión porque es respetable, doctor Alfredo. Tenga la gentileza. Muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, un saludo muy especial a la doctora Mariana Yepes, con quien efectivamente compartimos funciones públicas simultáneamente, ella en la Fiscalía General y yo en la Contraloría General del Estado. Y obviamente hubo la necesaria colaboración y cooperación entre dos entidades que tenían que cumplir sus misiones en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Un saludo muy especial al licenciado Fernando Villavicencio, un luchador radical y documentado contra la corrupción. Además, infatigable, doctor. Infatigable luchador contra la corrupción. Ese grillete que le han puesto en forma infame, entiendo que en su tobillo, debe estar puesto a los delincuentes que se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano. Todo el terrible sistema de corrupción que ha existido, especialmente en la famosa década, que no es ganada, ni mucho menos, sino década corrupta. Porque como ha dicho el presidente Moreno, en donde se oprime el dedo, brota pus. Y es obvio que el señor presidente tiene que respaldar a la fiscal que ha sido amenazada y atacada. Lo hace muy bien. Y dice el señor presidente que los ciudadanos deben convertirse en veedores de las acciones de los funcionarios públicos. Eso es precisamente lo que ha hecho el licenciado Villavicencio. Presentar sus denuncias documentadas, valientes desde hace muchos años, y por eso ha merecido en el régimen correísta, y lo malo es que continúa mereciendo una acción penal en su contra, cuando esas acciones penales tienen que estar dirigidas contra quienes cometen delitos y no contra quienes denuncian la existencia de dichos delitos. ¿Qué le pide usted a Alianza País, tomo número 2? El señor presidente ha dicho que realizará una cirugía mayor contra la corrupción. Si eso se hace, no estaríamos viendo actitudes absolutamente tibias o quizá peor, actitudes, ¿qué diría?, dolosas o dudosas, cuando se abstienen de acusar a personas que han incurrido en hechos de corrupción y en la comisión de delitos, y solamente se acusa a funcionarios públicos. Cierto es que el peculado, como ha dicho la doctora Mariana Yepes, que es experta en derecho penal, está tipificado ahora en el Código Integral Penal, en el artículo 278, para los funcionarios públicos que hacen mal uso de los recursos públicos. Pero es evidente que las personas particulares, los terceros, que de alguna manera se benefician con la contratación con el Estado, también tienen que ser procesados por el delito que están cometiendo al recibir sobreprecios y al recibir lo que haya ocurrido en la celebración de los contratos en forma ilegal y en forma
ilegítima. Y sobre este requisito de procedibilidad que ha mencionado la doctora Mariana, es absolutamente contrario a la Constitución, porque es obvio que la Contraloría tiene que hacer investigaciones y auditorías y determinar indicios de responsabilidad penal cuando así corresponde. Pero eso no puede ser un requisito previo para que la Fiscalía inicie una indagación o una instrucción fiscal, porque la Constitución le faculta a la Fiscalía a actuar y a obrar de oficio. De oficio. ¿Qué significa eso para los que no entendemos adecuadamente? Significa que puede obrar por sí sola, sin necesidad de denuncia ni de informe previo de otra entidad del Estado como es la Contraloría. Y obrando de oficio, el fiscal no tiene que esperar que haya un informe de Contraloría en donde se establezcan indicios de responsabilidad penal. De tal manera que la Fiscalía tiene plena libertad de actuar cumpliendo la Constitución de la República, que es norma suprema, y no ese artículo que, no sé por qué, fue introducido en el Código Integral Penal como consecuencia de una resolución previa de la Corte Suprema y luego de la Asamblea Nacional al colocarlo como norma jurídica. El país tiene fe. Perdone, doctor, ¿no están compelidos, obligados, en el caso del presente, el señor Contralor General del Estado subrogante, Pablo Celi, conjuntamente con el señor Fiscal General de la República, el doctor que está en Panamá, el doctor Vaca Mancheno, a actuar solos, a coordinar y adecuar, digamos, determinadas instancias para darle vigor, fuerza o una línea de un ejercicio legal complementario y exigiblemente complementario? Cada cual puede hacer lo que tiene como obligación de hacerlo para que no hayan pretextos, le pregunto de esta manera. Cada funcionario dentro de cada institución tiene sus facultades y competencias legales que las debe cumplir. Y tiene que existir independencia y autonomía respecto de otros organismos del Estado. Pero ello de ninguna manera significa que no haya la necesaria colaboración y cooperación, sobre todo entre los organismos de control, para cumplir el propósito de combatir a la corrupción. No pueden ser tampoco entes absolutamente aislados que no se conozcan entre sí. Tiene que haber cooperación y coordinación de las actuaciones de los distintos funcionarios públicos. Ahora tenemos una decisión que ha sido discutida públicamente del Contralor al haberle destituido al señor vicepresidente de la República. Y yo sí quiero expresar que entre las facultades que tiene el Contralor General del Estado está la de establecer responsabilidades de carácter administrativo, entre las cuales está la destitución de un funcionario público. Y la ley orgánica de la Contraloría, de acuerdo con la Constitución, establece en varios artículos que la facultad de imponer multas o de destituir se refiere a dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado. Por lo tanto, para mí no hay duda que entre los funcionarios que pueden ser objeto de una sanción de destitución están aquellos que han sido elegidos por votación popular. Porque la ley no distingue al decir dignatario, autoridad, funcionario y demás servidores de instituciones del Estado. ¿A quiénes quiere incluir usted? Y yo quiero decir que además no es novedad que la Contraloría haya destituido a funcionarios elegidos por votación popular, como el caso de alcaldes o de prefectos o de concejales. Esto es aplicable allí. Exactamente. Entonces, si el señor vicepresidente está destituido porque no ha desvanecido los cargos que le estableció la Contraloría
durante el plazo de 30 días que señala la ley, el Contralor, a mi juicio, ha hecho uso de su facultad y de su competencia como titular de un organismo superior de control, de destituir a un funcionario público o, si se quiere, a un dignatario como es el señor vicepresidente de la República. ¿No tiene que esperar o aguardar que el ente designador, el que nombra, tenga que intervenir en caso del presidente o del Parlamento ecuatoriano, sino que la autoridad de control puede independientemente sancionar o destituir en este caso? Es facultad del Contralor destituir al funcionario público. Otra cosa es que la misma ley de la Contraloría dice que para ejecutar esta orden del Contralor deberá hacerlo la entidad nominadora. Pero en este caso no existe entidad nominadora, porque es el pueblo. El pueblo eligió al vicepresidente de la República. Por lo tanto, él no fue designado por la Asamblea Nacional ante quien se posesionó, no fue designado por el Consejo Nacional Electoral que le otorgó las credenciales como resultado de las elecciones. Él fue elegido por el pueblo. Entonces, si no hay entidad nominadora, es el Contralor el que tiene facultad de no solo de destituirlo, sino de hacer que se ejecute esa destitución. Desde luego, después de que transcurra el plazo de 30 días que establece la ley de la Contraloría, para saber si el señor vicepresidente impugna o no la sanción de destitución ante el Tribunal Contencioso Administrativo, o sea, ante la función judicial. En cuyo caso, si es que hay la impugnación, esta tiene que tramitarse en la función judicial y seguramente llegará hasta la Corte Nacional de Justicia, porque de lo que resuelva el Tribunal Contencioso de Quito, hay recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Hasta eso el tiempo avanza. El tiempo avanza y no se cumple la destitución. Exactamente. Queda en suspenso. Queda en suspenso. No olvidemos que hay otros funcionarios públicos también. O sea, estamos condenados a mantener a un vicepresidente. En el mismo camino, el señor Richard Espinosa, claro, presidente del directorio del IES, está dentro del plazo de 30 días para que establezca los descargos que tiene frente a las acusaciones, en cierto modo, o a la determinación de responsabilidades que le ha fijado el Contralor General del Estado. Le agradecemos mucho por este aporte esclarecedor. Tenga la bondad, Fernando, lo que quiera decirnos. Bueno, yo primero ya me siento liberado de toda culpa luego de escuchar a la doctora Yepes. Sí. Hoy lo digo de corazón, con la más sencilla y profunda sensibilidad. No le agradezco, me siento honrado de que haya ese reconocimiento. Sus comentarios, no solo por personales, sino con base al derecho, me hagan sentir bien y donde me he sentido siempre, ¿sí? Libre, aunque esté preso, aunque esté con un grillete. Y lo propio del doctor Corral, cuando estuve en Perú, escuché aquí mismo en esta radio un comentario suyo que me hizo sentir muy bien en el exilio, de considerar como infamante llevar un grillete. Para mí, después de todo lo que me han hecho, de lo que han hecho con mi familia y de lo que han hecho con el país, ¿sí? Después de haberse llevado hasta los clavos de la cruz, porque no es que solamente se han llevado las coimas. Lo que hizo el correísmo en el fondo, y habrá tiempo para analizar, Gonzalo, amigas y amigos, es quitarle a la historia del país casi 50 años, porque han acabado con cualquier proyecto de desarrollo. Solo le pongo un ejemplo. Una refinería se construye, se proyecta como parte de un proyecto de desarrollo de un país para 50 años. Pero esas refinerías no existen, no funcionan. Los proyectos hidroeléctricos, la mayor parte están parados. Unos funcionan a medio gas, otros no funcionan. Es decir, más allá de las coimas que se hayan llevado a sus bolsillos, a sus paraísos fiscales, lo que hizo el correísmo es engullirse 50 años de historia. Y lo peor está por venir. La crisis nos va a explotar. Lo que dije el otro día. Yo creo que es hora, más allá de los organismos de control,
Por favor, esto es de la sociedad, es la sociedad la que tiene que asumir la defensa. ¿Por qué podemos estar en manos de un fiscal, de un ciudadano, si la sociedad no se levanta? Y digo levantarse en todos los sentidos. Un levantamiento de conciencia, ¿sí? Un levantamiento social. Si la sociedad no asume la defensa de sus recursos, porque, compatriotas, el petróleo no es y no fue de Rafael Correa, de Lenin Moreno, de Vaca Mancheno, no. El petróleo, las hidroeléctricas, el aire que respiramos es nuestro, es social de nuestros hijos. O sea, hay que defender lo nuestro. Yo por eso me siento orgulloso. Y este grillete, como digo, expongo al mundo para que el mundo sepa el tipo de justicia que hay en el Ecuador. Incluso ahora, y estamos 5 meses en el gobierno de Lenin Moreno, ¿sí? Ya debió el gobierno del presidente Moreno haber acatado las medidas cautelares anteriores, porque siguen vigentes. No lo ha hecho. Acaba de haber un pronunciamiento muy radical y serio del relator de libertad de expresión de la CEDH en Uruguay, Edison Lanza, cuestionando de forma radical, reitero, el hecho de que esta justicia me haya impuesto un grillete. Vamos a ver el día lunes cómo actúa el Tribunal Penal. El compañero Francisco Rocha. Ah, él estuvo ahí, sí. Entonces, yo me siento libre y orgulloso de haber hecho algo por este país. Y tengo, como digo, 1 millón de amigos. Y si me permite una cuñita, el otro día fui con un problema de agotamiento del corazón a la clínica de unos amigos, a la clínica INFES. Y bueno, se levantó toda la clínica, una maravilla, médicos, enfermeras, pacientes, a saludarme. Y 1000 gracias, solo me costó un abrazo. O sea, 2 exámenes, me voy a cortar el cabello y no me cobra el peluquero. Eso es lo bonito, y tener 1 millón de amigos, o 5 o 7 millones de amigos. Y amigos como ustedes. Se merece, Corral, Fernando. Doctora Yepes y Gonzalo. Ya, el levantamiento de la conciencia pública no debe medirse, fiscal general de la República, para decirle a la gente, no, obligarle a la gente que tiene una responsabilidad con el país y su futuro, con una nueva institucionalidad, referirle de que, por ejemplo, la consulta popular es uno de los elementos en donde vamos a comprobar qué realmente piensa este país de su futuro. Yo creo que la ciudadanía tiene, y tenemos todos y todas, una grave responsabilidad. ¿Cuál es la de constituirnos en veedores de toda esta actividad judicial que este momento, que es coyuntural, ¿no? Es por la corrupción que estamos viviendo. Pero yo disiento con el licenciado Villavicencio en que por qué una sola persona tiene que ser, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el orden constitucional, el orden que debe existir en una ciudadanía, en un país, que hayan funcionarios encargados. Lo que sucede es que esos funcionarios deben cumplir sus funciones con absoluta responsabilidad, porque de lo contrario tendríamos un caos. Claro. Sí, hay que respetar esa Pero ese por orden. dejar en manos, por ejemplo, del que está este momento pero yo creo en Panamá, y luego manda gente a Suiza y luego nos hacen olvidar y el tiempo pasa y pasa y pasa, lo que nos ha ocurrido en los últimos años. Pero ese es el deber que tenemos, pues, y el deber de los medios de comunicación. Porque ustedes son ¿Qué los confianza tiene usted en las gestiones que va a hacer el fiscal Vaca? No deben dejar que se olvide, ¿no? Se acordará que el expresidente Correa tenía una frase, prohibido olvidar, que oigo a bastantes personas, seguidores todavía, como que ese fue un evangelio, prohibido olvidar. Sí. Pero ¿qué será de no olvidar? Entonces, eso sería no hacerle olvidar, ¿no? Esa sería la obligación que tienen los medios de comunicación. La confianza que podemos tener en una autoridad, eso se deriva de sus propios actos. Sí. Yo creo que los resultados son los que nos darían esa oportunidad. El doctor Vaca, me parece que él ha actuado, de todo lo que ha venido actuando, por presión de la ciudadanía, ¿no? Por los ojos atentos de la prensa y de la ciudadanía, también de los ciudadanos comunes y corrientes que están en la mira de lo que él hace, lo que están ¿Y qué vendrá resolviendo en Panamá? Bueno, él no creo que tenga que resolver nada allá, sino que tiene que obtener el apoyo y obtener información sobre todo. Esperemos que esa resolución, esa reunión
esa reunión, el viaje a Suiza, etcétera, las conversaciones con los otros fiscales, que todos están inmiscuidos en los mismos actos de corrupción. No digo los fiscales, todos esos pueblos están inmiscuidos en los actos de corrupción, pues le darán a él ideas, sugerencias, podría muy bien de ahí tomarlas para poder ponerlas en práctica. Pero lo que sí es lamentable es que todo lo notorio que tenemos aquí en el país en materia de administración de justicia penal, de control de la corrupción, no ha surgido del país, sino que ha venido de los Estados Unidos o ha venido del Brasil, ¿no? O ha venido de Panamá. Entonces viene, los papeles de Panamá, vino de Panamá, ¿no es cierto? Vino de un grupo de periodistas que hizo la investigación y vino de allá. Lo de la FIFA Gate, que fue gravísimo, vino de Estados Unidos. Aquí no, el señor Chiriboga era un ciudadano correctísimo, muy respetable, amigo de todos, y por esa razón era intocable, ¿no es cierto? Viene el asunto de Odebrecht, ¿de dónde? De Estados Unidos. Si Estados Unidos no presiona, pese a que ya había la operación Lava Jato en el Brasil, estaba cubierta por un secretismo que no se podía contar hasta que vino de Estados Unidos. Entonces, eso sí preocupa, que nosotros no podamos tener iniciativa o voluntad para poder iniciar los actos. Y yo quisiera terminar esto. Es que falta una parte que me parece harto significativa para los tres. ¿Qué piensa el señor fiscal actual, Vaca Mancheno, respecto de la ruta del dinero de tanto robo y sinvergüencería que ha primado en estos años? ¿Hacia dónde apunta, digamos, la búsqueda de elementos que nos hagan ver que estamos en la ruta correcta, que estamos en el camino de búsqueda del dinero de nuestro pueblo? No es un dinero que ojalá nos devuelvan, no, así lo estamos tratando. ¿Qué evidencias, qué seguimiento, qué ruta está siguiendo el señor fiscal general de la República para recuperar estos dineros? ¿En qué está colaborando el procurador? ¿En qué ha colaborado el procurador? ¿Y qué está haciendo el señor fiscal que tiene los datos, el subrogante? Tiene los datos en cajas, le entregó el señor Contralor, a la entidad fiscalizadora de orden constitucional. Entonces la gente quiere ver realmente qué es lo que busca cada una. Ahora está en Panamá el señor fiscal general de la República. Ahí va a palanquearse que determinados procuradores y fiscales europeos den llevando a sus asociados en la Fiscalía de la República del Ecuador para que conozcan Suiza unos y otros para que vean que hay evidencias donde deberían investigar. ¿Acaso Suiza tiene ninguna responsabilidad de entregarnos todo hecho? Bueno, no creo que tenga responsabilidad, pero sí me parece que de esa reunión podría salir precisamente algunos puntos de la ruta del dinero, como aquí se menciona. Porque hay compañías que ellos pueden conocer, pueden colaborarle, ¿no? Pero sí quisiera también aclarar, cuando decimos fiscales y procuradores, no es que están los procuradores similares al procurador del Estado ecuatoriano. Ese es otro funcionario. Lo que pasa es que en muchos países los fiscales generales se llaman procuradores. Como por ejemplo el de Panamá mismo es procurador, el de la Argentina es procurador, el del Brasil es procurador, pero el de Portugal es procurador. Asocio, ¿no? Pero es que ellos son los fiscales. El procurador tiene otro nombre, es el representante del gobierno para las actividades, para el control de contratos, para la celebración de contratos. Esa es otra función, pero se denomina procurador. ¿Pero es un abogado del Estado? Es el fiscal. Y el que también tiene que cuidar el dinero que pero ese es otro. Pero por ejemplo el fiscal de México, el fiscal general de México es el procurador, se denomina procurador, es la denominación. El de Argentina, el de Panamá, el del Brasil, el de Portugal, son procuradores, denominados procuradores. Por eso es que esta asociación está integrada por los jefes del Ministerio Público, de los ministerios públicos y también por los fiscales. Me parece que de ahí podría salir algún resultado. Yo lo que sugeriría es también que por la
parte legislativa, se promueva una modificación al artículo 278 o una interpretación de la Corte Nacional que tiene facultades legislativas obligatorias, mientras la Asamblea no diga lo contrario, o lo introduzca como parte de la legislación, debería pronunciarse sobre el delito de peculado. Y también yo creo que suprimirse aquel requisito de procedibilidad. Si estamos en este momento en la lucha contra la corrupción y queremos que exista efectividad y no demora, debería suprimirse ese requisito de procedibilidad. Y yo creo que los informes de Contraloría, la intervención de la Contraloría caduca también en determinado tiempo, ¿no? O sea que no se puede revisar hasta más de 7 años, digamos. Y entonces ahí tenemos una contradicción. Porque habiendo ese impedimento de la Contraloría que vaya a revisar de más de 7 años, ¿cómo es que el delito de peculado es imprescriptible? ¿Cómo es? Entonces hay una contradicción. Eso también porque la Fiscalía debe actuar de oficio. De oficio, exactamente por el artículo 191 de la Constitución, que tiene la facultad del privilegio de la acción pública. Claro. Entonces esto se contrapone. Y sí debería suprimirse. Suprimido el requisito de procedibilidad, ya no nos importaría que la Contraloría solamente... ¿A quién le exigimos? A ver, pues, señor fulano de tal, el nombre de la dignidad que ostenta constitucionalmente. ¿Cuándo nos va a entregar una evidencia de dónde está el dinero que nos han robado? ¿A quién tenemos que reclamar aquello? Bueno, ojalá se descubra eso, no es fácil, ¿no? La trama de la corrupción es tan complicada que realmente la Fiscalía de Ecuador o el Ecuador por sí solo no ha podido investigar los hechos de corrupción y ha tenido que hacerlo a base de las informaciones, como bien dijo la doctora, que ha recibido de otros países. Pero usted mencionó un tema, Gonzalo, que es la consulta popular. Yo creo que las preguntas formuladas por el presidente de la República son tibias, pero hay preguntas muy positivas. Reformaron la Constitución que establecía que la reelección del presidente de la República podrá ser por una sola vez, para mediante una simple enmienda realizada por la Asamblea de borregos que existía, determinar que el presidente puede ser reelecto indefinidamente, es decir, de por vida, lo cual es absolutamente absurdo porque atenta al principio de alternabilidad en el poder. Y esa es una pregunta que consta en la consulta. Eliminar esa enmienda constitucional para que rija la Constitución que prohíbe la reelección por más de un periodo. Y hay otras preguntas también que son interesantes e importantes, pero vemos que hay exfuncionarios públicos y funcionarios públicos que pertenecieron al gobierno del economista Correa que se oponen radicalmente a la consulta, se oponen a que el pueblo pueda pronunciarse, como es el economista Patiño y otros exfuncionarios del correísmo, y quieren echar a tierra a la consulta, acudiendo a la Corte Constitucional para, a través de ciertos escritos que están presentando en cantidades, impedir que la Corte Constitucional dé el dictamen que se requiere para llevar a cabo la consulta. De tal manera que la Corte Constitucional tiene que definir su posición en los próximos días, afirmando que las preguntas son perfectamente viables, porque es absurdo decir que son preguntas inconstitucionales. No puede el pueblo ecuatoriano ser llamado a definir una consulta por un tema que se le acuse de inconstitucional, porque el pueblo es el que tiene el poder, de tal manera que si el poder está en el pueblo es el que tiene que decidir sí o no en las preguntas que se le consulte. Y esas preguntas no tienen nada de inconstitucionales, por más que se refieran a ciertas reformas que obviamente para eso es la consulta. El doctor Vaca, terminamos. Fernando, el doctor Vaca dice, la cooperación internacional es indispensable para desmantelar cortinas societarias que ocultan que ocultan los sobornos. Mire, voy a decir dos cosas. Cuando estuve en Perú, hicimos 2 publicaciones con IDL Reporteros, que es uno de los medios de comunicación de investigación en línea más importantes del Perú, y de ahí vino al menos uno de los videos del señor Santos Filo.
donde se le imputa a Ricardo Rivera y a Jorge Glass. Esos videos fueron obtenidos de Brasil, es decir, y también publicamos conjuntamente con IDL 2 reportajes. Ahí aparecen las delaciones de 2 importantes ejecutivos de Odebrecht que estaban en Ecuador. La una es de Fabio Gandolfo y la otra es de Fernando Fernández Besa. Yo no lo puedo revelar porque están protegidas esas delaciones, pero a mí me sorprende que el fiscal general Vaca Mancheno no haya solicitado, o creo que si lo tiene, lo guarde. En esas 2 delaciones, ante la Fiscalía, la Procuraduría de Brasil, Gandolfo y Fernando Fernández Besa, ¿sí?, que contrataron y negociaron el proyecto Toachi Pilatón, señalan textualmente que la entrega del $1.000.000 a Alexei Mosquera se realizó con base al acuerdo con Rafael Correa para que el FEIC, ¿sí?, transfiera $112 millones de adelanto a la cuenta de Odebrecht. Pero ¿cómo reza la evidencia? Textual, es la declaración, o sea, lo mismo que hace Santos Filo. Gandolfo, ¿sí?, que está procesado en Brasil, y Fernando Fernández Besa señalan que los acuerdos con Alexei Mosquera para entregar el $1.000.000 tenían como prerequisitos el compromiso del expresidente Correa para autorizar a través del FEIC, que estaba bajo su decisión, estos $112 millones para financiar el proyecto Toachi Pilatón. Ese es un tema. Por eso yo le exijo, ¿sí?, al fiscal general Vaca Mancheno, si no tiene esas delaciones, solicítela a Brasil o haga lo mismo que se hizo con el señor Santos Filo. Sería una investigación, ¿sí? El otro tema es sobre la búsqueda la búsqueda del dinero en el tema más grande de Petrochina. Como yo no confío mucho, porque aquí el que investiga es perseguido, yo no confío mucho en la Fiscalía ni en la Justicia, estamos entregando en los próximos días, esperamos que pase este feriado, con el Ramiro García al embajador de Estados Unidos en Ecuador. Vamos a entregar toda la documentación y una petición formal para que sea el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el que nos ayude a seguir la ruta del dinero, de la ruta G, como les llamo yo, que es la ruta de los miles, de los centenares de millones de dólares de la intermediación petrolera que está principalmente en cuentas de los Estados Unidos. Yo reitero, creo que esta vez, como en el caso que ha dicho la doctora Yepes, el caso FIFA Gate, el caso Isijo, Panama Papers y otros, será desde afuera. Será gracias a la justicia internacional o a aportes de esa naturaleza que permitan echar un hilo de luz en Ecuador. Esa es una de las cosas que vamos a hacer. Y la otra, entregar al presidente Moreno, estamos esperando que nos confirme. Presidente Moreno, entiendo que se remitió un pedido, queremos entregarle 5.000 fojas con todos los elementos, ¿sí?, de la corrupción del caso Petrochina, y que nos dé 40 minutos al doctor García para que haga su trabajo de explicación jurídica, y a este humilde periodista para explicarle técnicamente en 40 minutos cómo se llevaron 2.400 millones de dólares y dónde están. Algunos son amigos de los más altos representantes del correísmo. ¿Del segundo tomo o del primero? Del primer tomo, pero algunos sobreviven en el Ministerio de Finanzas. Ahí sobreviven y están presionando para que Petroecuador, las nuevas autoridades, no avancen en los cambios que tienen que hacer, y sobreviven como Me felicito por la segunda pregunta. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Señoras y señores, continuamos buscando la verdad. Mire este programa